fui al café donde mi esposa se encontraba reunida con su amante oculto. Al verme se quedó helada de desesperación y trató de decirme que era una reunión de negocios, pero yo sabía que me estaba mintiendo, y fue exactamente en ese momento que me di cuenta, por mucho que me hubiera dedicado, por mucho que hubiera tratado de preservar ese matrimonio, ella ya no era mía, y tal vez nunca lo hubiera sido. La escena ante mí era tan clara como la traición que desgarró mi pecho. Ella sonrió antes de verme, una sonrisa diferente, ligera, casi juvenil, como si estuviera libre de mí. Ella estaba allí, sentada, con las manos entrelazadas con las de él sobre la mesa. Un gesto íntimo, demasiado íntimo para alguien que dice estar en una reunión de negocios. No había papeles, ni carpetas, ni computadora. Solo 2 copas de vino y una complicidad que me resultaba extraña. Y lo más cruel, estaba feliz. Era una felicidad que no había visto en sus ojos desde hacía meses, tal vez años. La misma felicidad que intenté rescatar con viajes, sorpresas, cenas, flores. Pero ninguno de mis intentos fue suficiente. Porque, en el fondo, ella ya había decidido hacer trampa. En ese momento, ella no supo qué decir. Simplemente abrió mucho los ojos como si alguien viera un fantasma. Abrió la boca, tratando de formular alguna explicación plausible, pero lo único que salió fue, es una reunión de negocios. No respondí. Solo la miré. Esa mirada no necesitaba palabras. Era la mirada de un hombre que había sido apuñalado y aún así permanecía de pie, sin gritar, sin reaccionar. Porque el dolor era tan profundo que el silencio era la única respuesta. El amante, desconcertado, apartó la mano de la de ella. Intentó mantener la compostura, pero yo ya lo había visto, ya sabía quién era y qué representaba. La ruina. El fin. La destrucción de todo lo que construimos juntos. Regresé a casa en silencio, mientras ella corría detrás de mí, diciendo que podía explicarme, que yo estaba viendo todo mal, que siempre había sido muy celosa, muy desconfiada. Que no significó nada. Eso fue un error. Que fue solo una conversación, una coincidencia. Una mentira encima de otra, como si estuviera ciega, como si no conociera tus gestos, tu voz temblorosa, tu intento desesperado de hacerme creer en lo imposible. Y allí me di cuenta de que lo peor de la traición no es el acto en sí, sino el esfuerzo del traidor por hacernos dudar de nosotros mismos. Quería hacerme sentir culpable por descubrirlo. Como si yo fuera el villano por estar en ese café. Como si el error hubiera sido mío, de verla, de pillarla, de no haberle dado tiempo a pensar en una mejor versión. Pasé noches repasando cada detalle. Las sonrisas que parecían inocentes. Ausencias justificadas con frías excusas. Las llamadas telefónicas interrumpidas. Mensajes eliminados. Los baños largos. El cambio en caricias, besos, abrazos. Todo estaba ahí, ante mí hace mucho tiempo, pero el amor ciega, la esperanza paraliza. No quería ver. No quería creer que ella pudiera hacerlo. Porque las trampas no empiezan en la cama. La traición comienza en el corazón. Y el de ella ya no funcionó para mí. La verdad es que en algún momento se dio por vencida. Y seguí luchando solo. ¿Quieres saber los más crueles? ¿El más perverso? Tenía todo preparado. Una sorpresa. Un gesto de amor. Algo que había estado planeando durante semanas. Un regalo caro. Una cena reservada. Un discurso ensayado. Iba a decir que todavía creía en nosotros, que quería intentarlo una vez más. Que a pesar de nuestras diferencias, los silencios, la rutina, todavía la amaba. Iba a regalarlo todo esa noche. Pero ella ya le había dado lo nuestro a otro hombre. Mientras yo soñaba con la reconciliación, ella trazaba rutas de escape. Mientras yo hacía planes, ella los destruía por detrás. Mientras yo creía, ella me traicionó. Y eso destruye a un hombre por dentro. No solo por el dolor. Pero por lo ridículo. Por la humillación de amar a alguien que ya no te ama. Los días que siguieron fueron los más largos de mi vida. Porque el dolor de la traición no se limita al momento de ser atrapado. Hace eco. Ella grita. Invade cada recuerdo, cada rincón de la casa.
La cama se convierte en un campo minado. Las paredes cuentan historias que ahora parecen mentiras. Su olor en la almohada me hizo llorar. El cepillo de dientes al lado del mío fue una afrenta. Las fotos, las cartas, las notas de amor, todo se convirtió en evidencia de un engaño cuidadosamente construido. Y yo estaba allí, tratando de recoger los pedazos de mí mismo, tratando de comprender cuando me volví insuficiente. Y entonces, cuando pensaba que todo había sido destruido, que no quedaba más que el vacío, descubrí algo que me hizo comprender que la vida, por muy cruel que sea, sabe vengarse con precisión quirúrgica. Un detalle. Un pequeño objeto olvidado. Un clic. Un video. Un audio. Un disco hecho por mí, sin querer. Una característica de seguridad que instalé yo mismo para protegerla y que terminó protegiéndome a mí de ella. Porque lo que ella no sabía era que el café donde se conocieron formaba parte de una red donde yo había implementado, meses antes, un sistema de seguimiento interno. Y cuando accedí a las imágenes para comprender mejor qué hacía allí, descubrí no solo una traición, sino mucho más. Vi tus gestos. Vi los besos escondidos. Vi la forma en que hablaba de mí. Cómo se burló de mi ingenuidad. Como ella dijo, nunca tendría el coraje de confrontarla. Como se reía, burlonamente, diciendo que un hombre enamorado no tiene fuerzas. Y lo peor, escuché a su amante decir que solo necesitaba aguantar unas semanas más, hasta que lo ascendieran. Y luego, quién sabe, él se haría cargo. Tal vez. Si valiera la pena. Tal vez. Si continuaba, haciendo correctamente el papel de esposa sumisa. Este fue el hombre por el que me dejó. Un hombre que la veía como un premio. Un cuerpo. Un paso. Ella no lo sabía. Ella nunca lo sabría. Pero esa grabación lo cambió todo. Porque ahora tenía más que palabras. Tenía la prueba. La cruda verdad. Desnudo. Indiscutible. Y con ella yo también tenía el control. Y fue ahí donde dejé de ser víctima. Porque la traición puede convertirnos en fragmentos, o en espadas. Y decidí cortarlo. Pero con elegancia. Equitativamente. Sin gritos. Sin violencia. Solo con la precisión de quien entendió que la mayor venganza es el silencio. La indiferencia. Y el final. A partir de ese momento todo cambió. El juego dio un giro. Y lo que pasó después, eso es lo que nadie esperaba. Ella tampoco. Él tampoco. Ni siquiera yo. Porque cuando cayó la máscara, no fui yo quien quedó expuesto. Era ella. Ella es todo lo que pretendía ser. Y lo más increíble es que, si no hubiera ido a ese café, si hubiera seguido el plan original, hoy podríamos estar celebrando nuestro aniversario de bodas. En cambio, estaba mirando, con una copa de vino en la mano y el corazón entumecido, como la mujer a la que juré amar se desmoronaba por completo ante su propia mentira. ¿Pero qué hice con esa grabación? ¿Qué hizo cuando descubrió que todo había sido filmado? ¿Cómo reaccioné cuando vi la desesperación en sus ojos, no por arrepentimiento, sino por miedo? ¿Y qué pasó con él, el amante? O no te lo puedes imaginar. Ni siquiera sueñas. Pero lo descubrirás. Bienvenido al canal. Aquí nunca apoyamos ningún tipo de traición, al contrario, nuestras historias son ficticias y existen para mostrar cómo la infidelidad puede destruir vidas, corazones y familias enteras. Cada narrativa es un reflejo del dolor que muchos viven en silencio. Prepárate ahora, porque lo que estás a punto de escuchar es más que una historia. Es una prueba de la realidad. Thomas e Isabelle formaban, a los ojos de los demás, una pareja que rayaba en lo ideal. Eran hermosos juntos, tenían una armonía que llamaba la atención incluso en el silencio, como si hubiera entre ellos un lenguaje silencioso de miradas y gestos que solo quienes aman de verdad entienden. Él, un ingeniero civil con años de sólida carrera, posee una postura serena y una generosidad casi silenciosa. Ella, especialista en marketing y comunicación, conocida por su carisma y su ágil inteligencia con la que cautivaba a todos los que la rodeaban. Vivían en un apartamento espacioso,
elegante sin ser extravagante, decorado con tonos neutros y detalles que mostraban mimo en cada rincón, un sofá de terciopelo gris donde les gustaba ver películas antiguas, la colección de libros organizada con minuciosa precisión por Isabelle, las fotografías enmarcadas en las paredes, testigos de viajes, cumpleaños, logros compartidos. Se conocieron en una charla de negocios y, contrariamente a todas las estadísticas sobre relaciones entre profesionales ocupados, construyeron una conexión que no parecía apresurada. Hablaron durante meses antes de su primer beso. Dijo que quería conocerla como leer un buen libro, página por página, sin saltarse capítulos. Estaba encantada, tal vez porque estaba cansada de las reuniones apresuradas y de la gente que lo quería todo ayer. Isabelle no era una mujer fácil de impresionar, pero Thomas logró hacerlo con sencillez. Enviaba mensajes puntuales, recordaba los nombres de sus autores favoritos y nunca la presionó. Todo en él parecía seguro, firme y confiable, y eso, para alguien como ella, siempre era más valioso que cualquier tipo de audacia. Se casaron después de 4 años de relación. La boda fue pequeña, íntima y solo asistieron los amigos y familiares más cercanos. El discurso de Thomas hizo que las lágrimas brotaran discretamente de los ojos de Isabelle. Ella lo eligió no por impulso, sino porque lo veía como un compañero para los días difíciles. La eligió porque, dijo, ella aportaba color al mundo gris en el que vivía. La vida en pareja no estuvo exenta de dificultades, ningún matrimonio verdadero lo está. Tuvieron desacuerdos, sobre todo en los primeros años, cuando sus ritmos profesionales chocaban y surgían exigencias en los detalles, una cena cancelada, un viaje pospuesto, una ausencia sentida demasiado en eventos que deberían haber sido compartidos. Pero crecieron juntos. Aprendieron a ceder. Y se moldearon unos a otros, como arcilla paciente moldeada por las manos del tiempo. Con el paso de los años, Thomas se volvió más introspectivo. Siempre fue reservado, pero con el tiempo empezó a hablar aún menos de sus emociones. Trabajó mucho. Isabelle lo veía a menudo llegar tarde, agotado, sin energía para largas conversaciones. Se sentó a la mesa y comió en silencio, mirándola con ternura, pero sin la vivacidad que tenía antes. No era falta de amor, no parecía frialdad, era solo cansancio. Ella entendió. Al menos, lo intentó. Mientras tanto, su carrera avanzaba. Isabelle había sido ascendida y se convirtió en gerente de proyectos en una de las agencias de marketing digital más grandes de la región. Comenzó a viajar con frecuencia, a estar en reuniones con clientes importantes, y poco a poco, el tiempo entre ambos se redujo a cenas apresuradas y fines de semana que muchas veces aprovechaba para recuperar el sueño. Aún así, había cariño. La abrazaba por detrás mientras ella cortaba verduras, la besaba en la frente mientras dormía y le preparaba café los lunes por la mañana. Ella organizaba su ropa antes de sus viajes, escribía notas dulces y las dejaba escondidas entre sus carpetas. Nunca dejaron de importarles. Pero había una distancia silenciosa que, aunque nunca hablada, empezaba a crecer. No fue una distancia causada por peleas o desacuerdos, fue la ausencia de compartir. Estaban juntos, pero cada vez más en mundos diferentes. En sus aniversarios de boda, se proponían celebrar. Cenas a la luz de las velas, regalos cuidadosamente elegidos. Pero incluso estas ocasiones empezaron a parecer más ceremoniales que espontáneas. Como si dijera, todavía somos nosotros, incluso cuando las pruebas de ello empezaban a escasear. Los amigos se dieron cuenta. Algunos cercanos preguntaban si todo estaba bien, a lo que Isabelle siempre respondía con una sonrisa firme que sí, que el amor a veces se transforma y que todo forma parte de él. Thomas, por su parte, no habló. Nunca le gustó exponerse y evitaba conversaciones que le exigieran decir más de lo que estaba dispuesto a sentir. Pero él escuchó. Guardé todo. Yo miré. Tuvieron conversaciones serias sobre los niños. Isabelle lo quería, pero siempre dijo que solo lo tendría cuando se sintiera realmente estable, tanto económica como emocionalmente. Thomas, a pesar de guardar silencio, mostró deseos de formar una familia, pero también respetó su tiempo. Siguieron posponiéndolo, hasta que el tiempo empezó a escasear. Y cuando finalmente estuvieron listos, descubrieron que ella tendría dificultades para quedar embarazada. El proceso fue doloroso.
consultas, exámenes, esperanzas que se renovaban y se hacían añicos como fino cristal. Thomas intentó ser fuerte, intentó mostrar apoyo, pero eso le afectó más de lo que dejaba entrever. Isabelle lloró escondida en el baño, sintiéndose culpable por no poder darle el hijo que quería, aunque él nunca se lo había dicho. El dolor no fue compartido por igual. Era como si cada uno cargara solo con un pedazo de la tragedia, y eso lo separaba más que cualquier discusión. Pero la vida continuó. Hicieron un viaje para intentar reconectarse. Fueron a la costa, alquilaron una casa frente al mar y durante unos días intentaron fingir que nada había cambiado. Caminaron por la playa, comieron en silencio, a veces intercambiaron largas miradas como si quisieran decir todo lo que no podían decir con palabras. Se preguntó si todavía era suficiente. Se preguntó si todavía sabía cómo llegar a ella. Por las noches se abrazaban como si el cuerpo pudiera sanar lo que el alma ya no sabía resolver. Y, sin embargo, había amor. Un amor sufriente, tranquilo y nada espectacular, pero que resistió. La vuelta a la rutina, sin embargo, volvió a enfriar todo. Y fue entonces cuando Isabelle empezó a cambiar. Pequeños gestos. Empezó a prepararse más para el trabajo. Empezó a tardar más en el almuerzo. Regresó a casa de otro humor. Encendedor. Tomás, observador por naturaleza, se dio cuenta. Pero él no dijo nada. Prefería creer que era solo una fase. Que era bueno verla feliz. Quizás era una señal de que las cosas estaban volviendo a la normalidad. Ella sonrió más. Era más eléctrico. Estaba haciendo planes, quería redecorar el apartamento, cambiar los cuadros del salón, pintar una de las paredes del dormitorio de un tono más claro. Y aceptó, incluso sin entusiasmo. Vio una llama en ella que no había visto en mucho tiempo, y eso le hizo creer que todavía había un camino. En medio de todo esto, empezó a planear una sorpresa. Quería reavivar algo entre ellos. Pensó en llevarla a un restaurante especial, en un lugar que fuera significativo para ambos. Reservó una mesa, compró flores, escribió una carta a mano. Una carta que decía cuánto ella seguía siendo el centro de su mundo, incluso con el tiempo, con la rutina, con la distancia. Una carta en la que se desnudaba por completo, como hacía años que no lo hacía. Quería entregar eso con una sonrisa, con una mirada segura, quería ver sus ojos brillar como al principio. Quería recuperarla. Empezar de nuevo. Mientras tanto, Isabelle vivió días de confusa intensidad. Se sintió dividida entre dos mundos. Uno de ellos era uno que conocía bien, cómodo, seguro y lleno de historia. El otro, más reciente, más instintivo, más vibrante. Un mundo donde se sintió deseada de una manera diferente. Donde tus opiniones fueron escuchadas con admiración, donde tu presencia causó impacto. No sabía exactamente qué hacer con él. No sabía qué tan real era. Pero me gustó la sensación. Y, sobre todo, se sentía viva. Y fue en ese escenario, con un corazón lleno de intenciones y otro lleno de dudas, que la historia se encaminaba hacia el punto donde todo cambiaría. Cuando se rompería la fina línea entre la confianza y la duda. Cuando las palabras guardadas se volverían irreversibles. Cuando gestos antes inocentes cobrarían otro significado. Cuando una mesa de café sencilla y cotidiana se convertía en el escenario de una revelación devastadora. Y sin embargo, hasta ese momento, no había nada expuesto. Nada confesado. Solo sentimientos silenciosos, intenciones no expresadas, deseos contenidos. Pero la verdad, incluso silenciosa, ya estaba en camino. Y con ello, todo lo que estaba por suceder. En los días posteriores al viaje planeado por Thomas, el tiempo parecía haber entrado en una nueva cadencia, como si todo estuviera en suspenso. Se sumergió en la rutina con una determinación que mezclaba esperanza y nerviosismo, como si preparara el terreno para una reconciliación. Eligió un restaurante discreto y elegante, el mismo donde le había propuesto matrimonio años antes. Reservó la mejor mesa, pidió su plato favorito, pidió flores que serían entregadas minutos antes de que llegara Isabelle. En su mente, no había duda de que ese gesto reviviría algo dormido. Escribió una carta, no por casualidad. Quería que ella lo leyera.
Quería que las palabras duraran más allá de esa noche. Quería que, si había silencio entre ellos, al menos la carta hablara por él. Un texto escrito con calma, lleno de recuerdos, vulnerabilidades y planes para un futuro juntos. Sin cargos, solo entrega. Isabelle, por otro lado, estaba experimentando una confusión emocional. Detrás de escena de su rutina profesional, había algo que ya no podía ocultarse a sí misma. Un vínculo paralelo, nacido sin pretensiones en reuniones, cafés en el pasillo y miradas que se fueron haciendo cada vez más prolongadas. No hubo un punto exacto en el que dejó de ser solo admiración y se convirtió en deseo, pero la transformación fue inevitable. No se trataba de amor, ni siquiera de pasión en el sentido romántico de la palabra. Fue una falta de atención disfrazada. Era la adrenalina de sentirse querido, valorado, escuchado. Eso era lo que Thomas, sin saberlo, había dejado escapar. Y ella, debilitada por las frustraciones, se dejó implicar. Su nombre era Daniel. Un consultor externo, contratado para reestructurar la comunicación de una campaña importante. Inteligente, seguro de sí mismo, siempre con palabras atractivas y un cumplido listo en la punta de la lengua. Tenía un encanto casi inconsciente, ese tipo de presencia que se impone incluso en el silencio. Isabelle se resistió al principio. Puso límites claros y evitó prolongar conversaciones innecesarias. Pero poco a poco, Daniel empezó a ocupar espacios. Un café después del trabajo, un paseo ofrecido en un día lluvioso, un mensaje intercambiado a altas horas de la noche con el pretexto del trabajo. Isabelle sentía que tenía el control de la situación, que sabía exactamente hacia dónde se dirigía. Y por eso no se dio cuenta cuando cruzó la línea. Tomás, enredado en sus propios planes de reconquista, no sospechaba nada. No por ingenuidad, sino por elección. Prefería creer que la distancia entre ellos era resultado del cansancio, de las batallas silenciosas que enfrentaban juntos. Que todo lo que hizo falta fue un gesto, un toque más largo, un hermoso recuerdo para reavivar la conexión. Y eso le hizo persistir con una dulzura trágica, como quien riega una planta que ya se ha secado por dentro. Seguí prestando atención a los pequeños detalles, noté los labiales que elegía para el trabajo, los diferentes perfumes, los silencios más largos en el celular. Pero siempre encontró justificaciones plausibles. Porque amar también significa dar el beneficio de la duda, incluso cuando el instinto grita lo contrario. Isabelle empezó a poner excusas para estirar su agenda. Reuniones externas, plazos urgentes, eventos de empresa. Daniel, siempre sonriendo, fue discreto. Sabía guardar las apariencias, sabía actuar como si no hubiera nada entre ellos incluso cuando todo ardía por dentro. Y eso la tranquilizó. Sentí que tenía el control. Que era solo una fase, una distracción, un lapso que pronto quedaría enterrado. Pero el problema de este tipo de mentiras es que requiere de otras, y con el tiempo, Isabelle ya no supo separar lo que era verdad de lo que era disfraz. Llegó la noche elegida por Thomas para la sorpresa. Llegó al restaurante con anticipación, arregló los últimos detalles con la gerente, colocó la carta doblada dentro de su menú y le pidió al camarero que la entregara a tiempo. Estaba nerviosa, pero esperanzada. Ese día, había algo diferente en sus ojos. Una fuerza contenida, una expectativa casi adolescente. Quería verla cruzar la puerta y, por un segundo, volver a ser esa mujer de la que se enamoró en los pasillos de una conferencia. Esperó casi una hora. Isabelle no apareció. Horas antes había dicho que tendría una reunión importante fuera de la oficina. Tomás creyó. Confié. Mientras él miraba el reloj y trataba de contener su creciente frustración, Isabelle caminó por la entrada de un café remoto, escondido entre edificios corporativos. Discreta, vestía una chaqueta oscura, el pelo recogido y maquillaje ligero. Daniel ya la estaba esperando en una mesa del fondo, mirando su celular, con una sonrisa discreta. Ella se sentó frente a él y dudó unos segundos. No era la primera vez que se reunían fuera de un entorno profesional, pero ese día hubo algo diferente. Él la elogió, como siempre hacía, y ella sonrió, pero la sonrisa no duró. El sentimiento de culpa comenzaba a palpitar, especialmente después del cariñoso mensaje que Thomas le había dejado en su celular esa mañana. Un mensaje que ella ignoró.
Daniel tocó su mano sobre la mesa, como siempre hacía cuando quería romper la tensión. Y en ese momento, por primera vez, ella retrocedió. Dijo que ya no sabía si eso tenía sentido. Que se sentía dividida, que no quería destruir lo que tenía. Daniel escuchó pero no dijo mucho. Él se limitó a mirarla, con una especie de confianza que no pedía garantías. Dijo que necesitaba ser honesta consigo misma. Que ya no había lugar para opciones a medias. Y eso, en lugar de aliviarla, la desestabilizó. Porque por primera vez se sintió empujada a tomar una decisión que no quería tomar. Al otro lado de la ciudad, Thomas regresaba a casa con la carta en el bolsillo. Había dejado la flor en la mesa del restaurante. Su expresión estaba en blanco. No había ira ni ningún dolor aparente. Fue simplemente la amarga comprensión de que había invertido todo en una apuesta que tal vez ya estaba perdida. Al entrar al departamento encontró el ambiente en silencio. La luz de la cocina está encendida y sus llaves están sobre la encimera. ¿Y el celular? Curiosamente, Isabelle había olvidado su teléfono móvil. Tomás vaciló. No era el tipo de hombre que tocaba las cosas de su esposa. Pero algo en esa noche parecía demasiado diferente para ignorarlo. Cuando desbloqueaste tu dispositivo, viste notificaciones de una conversación reciente. Un nombre que había oído en reuniones, mencionado casualmente, sin énfasis. Daniel. Los mensajes estaban ahí. Largos, algunos triviales, otros con un contenido claramente íntimo. Y luego, fotos. Nada explícito, pero sí lo suficientemente sugerente como para no dejar dudas. Tomás respiró hondo. No tiró su celular al suelo, no gritó. Simplemente se sentó en el sillón de la sala con el dispositivo en sus manos. Miró a su alrededor y sintió como si el espacio en el que vivía hace años le fuera extraño ahora. Como si lo hubieran expulsado de su propia vida sin previo aviso. Isabelle llegó a casa 2 horas después. No esperaba encontrarlo despierto. Mucho menos sentado en la oscuridad de la habitación, con la pantalla del celular aún encendida. Cuando la vio, no dijo nada. Simplemente extendió el dispositivo hacia él. Ella se quedó helada. Tragó con fuerza. Miró su móvil y luego a él. Intentó formular alguna explicación, pero no había tiempo para mentiras. El silencio entre ellos fue el peso de todo lo que nunca debería haberse dicho. Thomas se levantó lentamente. Él la miró con ojos que no transmitían ira, sino dolor resignado. Dijo que necesitaba salir, respirar, pensar. Que regresaría en algún momento, pero no sabía cuándo. Isabelle, temblando, intentó agarrarle el brazo, pero él se apartó suavemente. Él simplemente dijo, te amaba mucho. Y se fue, dejando atrás el peso de una decepción que nunca imaginó que tendría que cargar. Esa mañana, Isabelle se sentó en el suelo de la sala. A su alrededor todo parecía estar en su lugar. Las fotos aún colgadas en las paredes, la taza con el café que no terminó, los libros organizados en el estante. Pero ya nada era igual. La traición, finalmente, ya no era un secreto guardado solo en los ojos. Y ahora era una presencia densa e ineludible. Un vacío ruidoso que resonaba dentro de la casa, dentro de ella. Pero había algo que Isabelle aún no sabía. Algo que Thomas había descubierto pero aún no había revelado. Un detalle, una pieza que cambiaría el rumbo de todo lo que estaba por venir. Algo que guardó no por venganza, sino porque necesitaba estar seguro. Y ese secreto, silencioso y devastador, aún estaba por explotar. Thomas pasó los 2 días siguientes inmerso en absoluto silencio. No contestaba mensajes, no contestaba llamadas, no buscaba consuelo en nadie. No había ira atronadora en sus gestos ni arrebatos emocionales. Era una especie de dolor que se iba apoderando lentamente, como una gotera que corroe el cemento más resistente. Se alojaba en un pequeño hotel alejado del centro, donde nadie lo conocía, y pasaba la mayor parte del tiempo caminando por calles que no le pertenecían, observando a extraños, como si buscara alguna distracción del caos que lo consumía por dentro. Por mucho que le dolía la imagen de Isabelle en brazos de otro hombre, había algo aún más inquietante que lo mantenía despierto en las primeras horas de la mañana, la duda de cuánto tiempo pasaría desde que ella ya no era suya.
Porque el engaño no es solo el momento del roce, es el proceso silencioso que lo precede, la distancia que se disfraza de rutina, la mirada que ya no es excluyente. Aquel sábado por la mañana, Thomas regresó al apartamento con una mirada que mezclaba firmeza y cansancio. Isabelle estaba allí, sentada en el sofá como si no se hubiera ido desde que él se fue. Los ojos hinchados, la piel pálida, los hombros encorvados. Ella se levantó apenas lo vio, pero él levantó la mano pidiendo silencio. Caminó hasta el estante donde estaban los marcos de los cuadros y miró, durante largos segundos, una fotografía tomada años antes, en una cena a la luz de las velas en un pueblo rural. Él sonrió, pero era una sonrisa triste. Dijo que necesitaba hablar, pero que quería ser escuchado sin interrupciones. Isabella asintió y volvió a sentarse. Dijo que esa semana se le había acercado la dueña del café donde solía reunirse con Daniel. Dijo que lo conocía por un antiguo proyecto en la empresa para la que trabajaba y que se habían mantenido en contacto. El café, que ahora forma parte de una cadena en expansión, había sido equipado recientemente con un sistema de cámaras de seguridad de última generación, equipo que, irónicamente, él mismo había recomendado. No buscaba nada. Nunca imaginó que necesitaría eso. Pero, siguiendo un impulso, una noche que no podía dormir, accedió al sistema remoto. Y lo vio. Isabelle se tapó la boca con la mano. Su aliento quedó atrapado en su pecho. No intentó negarlo. No te disculpaste. El silencio era lo único que tenía sentido en ese momento. Tomás continuó. Dijo que no mencionó el tema para humillarla. Que ya sabía de la traición y que había decidido, incluso antes de verla en el café, terminar con todo. Pero algo en el video llamó tu atención. Un detalle. Un gesto. Un momento que, a primera vista, podría pasar desapercibido, pero que, para alguien con un ojo entrenado como él, lo decía todo. En las imágenes, Isabelle le entregó a Daniel un sobre blanco. Parecía una carpeta común, de esas que se usan para documentos. Lo abrió, lo leyó y sonrió. Los dos brindaron. Y entonces, Daniel dijo algo, que incluso sin audio, por el movimiento de sus labios, Thomas pudo descifrar: esto garantizará mi ascenso. En ese momento, eso le pareció extraño. ¿Qué tipo de documento podría haber presentado ella relacionado con su ascenso? En los días siguientes, aún inmerso en el dolor de la traición, Thomas decidió investigar. Usó sus contactos, cruzó fechas, accedió a documentos que, hasta entonces, nunca imaginó que necesitaría ver. Y así fue como se enteró. El secreto. El golpe. Isabelle había accedido, en las semanas anteriores, a informes confidenciales de la empresa donde trabajaba Thomas. Informes técnicos y financieros vinculados a un proyecto de alto valor, que se encontraba en negociación con una constructora competidora. Daniel, como consultor, tenía un interés directo en esa información. Y ella había sido el vínculo. El puente. La clave que necesitaba para destacar. Había utilizado su intimidad con su marido para obtener acceso a documentos que no estaban disponibles públicamente y se los entregó a otro hombre, no solo por implicación emocional, sino por oportunismo. Tal vez ella creía que él realmente se comprometería a algo con ella. Quizás me engañaron. O tal vez eras conscientemente parte de un plan más grande que tus propias emociones. Thomas reveló todo esto sin alzar la voz. No era necesario. Las palabras cayeron como piedras. El rostro de Isabelle se desmoronaba con cada nueva frase. Intentó negarlo. Dijo que no sabía lo que estaba entregando. Quien pensó que eran solo informes genéricos. Que Daniel había dicho que necesitaba ejemplos para un estudio de mercado. Thomas sacudió la cabeza, decepcionado. Dijo que conocía su inteligencia y que esa justificación no encajaba con quien era ella. O quien pensaba que era ella. Ella colapsó. Ella cayó de rodillas en el suelo de la sala y le pidió que creyera. Eso sí, había cometido un error, pero nunca imaginó que causaría un daño real. Dijo que actuó por necesidad, por inseguridad, por vanidad. Que fue manipulado. Que no quería lastimarlo así. Que ella todavía lo amaba. Que todo se había salido de control. Luego,
Thomas sacó un sobre de su bolsillo similar al que había visto en el video. Dijo que había llevado la situación a la dirección de la empresa, que había sido transparente, que había aceptado su error como un fallo interno. Quien fue convocado a una reunión con la junta directiva. Y que, para proteger su nombre y lo poco que quedaba de su dignidad, aceptó hacerse responsable de manera simbólica, alejándose voluntariamente del proyecto. Perdió el bono, el ascenso y parte del prestigio construido a lo largo de los años. Pero lo hizo para que ella no fuera procesada penalmente. Para que el caso pudiera cerrarse allí, en el silencio de los pasillos corporativos. Isabel sollozó. Intentó tocarlo, pero él se alejó. Dijo que el perdón no era algo que se pudiera ofrecer allí, en esa habitación, en esas circunstancias. Que el amor, para existir, necesita respeto y que ella había cruzado todas las fronteras posibles. Que ya no se trataba de amar la traición, sino de confianza, integridad, carácter. Que estaba perdida. Y que él, ya no podía salvarla más. Ella preguntó si había alguien más. Si hubiera encontrado a alguien. Thomas se rió, una risa amarga. Dijo que, por primera vez en años, estaba pensando solo en sí mismo. Que no había lugar para nadie en ese momento. Que tal vez algún día el amor volvería a tocar a su puerta, pero que ahora lo que más necesitaba era paz. Antes de partir, le entregó una copia del expediente con los documentos intercambiados, las fechas y los correos electrónicos interceptados. Dijo que podía hacer lo que quisiera con él. Guardar, quemar, olvidar. Pero él nunca lo olvidaría. Isabelle se quedó allí, sola, rodeada de todas las decisiones equivocadas que tomó. El amante desapareció. El hombre que pensaba que la quería ya no respondía a sus llamadas. Nunca hubo un futuro. Solo un juego. Un tablero donde ella era pieza y peón. Y ahora, con todo en ruinas, comprendió el precio de subestimar el amor verdadero. Thomas bajó las escaleras del edificio sintiéndose ligero pero no victorioso. No había victoria en ver a alguien a quien amabas tanto consumirse por sus propios defectos. Solo hubo silencio. Pero, en el fondo, algo nació. La esperanza de la reconstrucción. La certeza de que, por muy devastado que estuviera, todavía estaba completo. Y que la vida, incluso después de la destrucción, todavía puede reiniciarse. Han pasado 2 meses desde la última conversación entre Thomas e Isabelle. 2 meses sin ninguna palabra, ninguna reunión, ningún gesto de reconciliación. El departamento que antes sirvió como refugio para 2 ahora quedó con uno solo de ellos, aislado, haciendo eco de recuerdos en cada habitación, como si cada objeto hubiera grabado el sonido del pasado. Isabelle decidió irse días después de esa conversación. No dejó notas, no se llevó todo de una vez, simplemente desapareció poco a poco, como quien borra las huellas de su propia culpa en un intento de hacer menos visible el daño. Thomas se quedó, pero no por apego. Necesitaba mirar las ruinas antes de dejarlas atrás. Necesitaba entender cuando dejó de ver a la mujer durmiendo a su lado. No lloré más. Ahora había algo firme en sus ojos, algo nacido no de la ira, sino de la plena aceptación de que ciertos amores, incluso cuando son intensos, son fatales. Volvió a trabajar, aunque en otro sector más discreto, alejado de los grandes proyectos que gestionaba anteriormente. Sus colegas respetaron el silencio y evitaron las preguntas, tal vez porque temían la respuesta. Pero ni siquiera allí, entre papeles y cálculos, se escondió. Estaba presente, lúcido, concentrado. Usó el dolor como estructura para mantenerse erguido. Ya no era el mismo, es cierto, pero había ganado algo que antes le faltaba, claridad. Dejó de preguntarse si era suficiente, si podría haberlo hecho de otra manera. Entendió que el amor, cuando es real, no necesita demostrarse todos los días. Y que, cuando fracasa, no siempre es culpa de quienes se quedaron, sino, a menudo, debilidad de quienes decidieron irse. Isabelle, en cambio, entró en una silenciosa espiral de agotamiento emocional. Intentó empezar de nuevo su vida en un apartamento alquilado en un barrio más apartado, rodeada de cajas que se negaba a desempacar. Renunció a la agencia al darse cuenta de que su presencia le causaba malestar. Daniel desapareció por completo después de la exposición. Escuchó rumores de que lo despidieron discretamente,
que intentó explicarse ante la empresa, pero prefirieron terminar la relación sin escándalos. Estaba sola. Y por primera vez, la soledad no fue una elección, sino una consecuencia. Evitó los lugares donde pudiera cruzarse con conocidos. Llamadas ignoradas de los padres. Se alejó de sus amigos. Y, sobre todo, empezó a temer al espejo. No por vanidad, sino porque no podía soportar ver un reflejo de la mujer en la que se había convertido. Una fría mañana de sábado, Thomas decidió dejar la ciudad por unos días. Se subió al coche y condujo durante horas, sin destino concreto, hasta detenerse en un pequeño pueblo costero donde habían pasado un fin de semana hacía muchos años. Alquiló una habitación sencilla frente al mar y pasaba los días caminando por la playa, respirando el aire del mar como si quisiera limpiar su cuerpo desde dentro. En uno de estos paseos encontró a una señora vendiendo cuadros frente a una galería. Se fijó en un cuadro en particular, una ventana abierta con cortinas ondeando al viento y el mar de fondo. La señora, sin preguntar, dijo, a veces abrir una ventana es más difícil que cerrar una puerta. Thomas compró el cuadro y, por primera vez en mucho tiempo, sonrió de verdad. Ese gesto simbólico lo conmovió. Era como si en ese cuadro hubiera un recordatorio de que avanzar no se trata de borrar lo que has experimentado, sino de permitirte experimentar algo nuevo. A su regreso, después de su tercer mes de ausencia, encontró en el vestíbulo de su edificio un sobrescrito a mano y con su dirección. Era de Isabel. Dentro, una carta. Breve, sencillo, escrito con dolor y valentía. Dijo que no esperaba perdón, pero que necesitaba hablar. Que todavía sentía remordimientos, que ahora entendía lo que había perdido. Y que, más que nada, quería hablar. Una última vez. Ojos a ojos. Para acabar con dignidad lo que había destruido con su deslealtad. Thomas pensó, volvió a leer, dejó la carta sobre la mesa durante 2 días, hasta que decidió que sí, merecían un cierre. No para ella. Para él. El encuentro se celebró en un parque discreto, a última hora de la tarde. El cielo gris parecía coincidir con el ambiente de la ocasión. Ella llegó primero, sentada en un banco de madera, envuelta en un abrigo oscuro, con el pelo recogido y el rostro más delgado. Al verlo se levantó inmediatamente, pero él permaneció quieto unos segundos, observando. No había desprecio en su mirada, pero tampoco ternura. Fue una mirada limpia, dura y definitiva. Ella empezó a hablar. Dijo que pensó en cada detalle de esa noche. Que escuchó 1000 veces sus propias palabras y todas le parecieron vacías. Que no durmió bien. Que había buscado ayuda profesional. Que ahora entendía que había traicionado no solo a un hombre, sino a un futuro. Que su traición fue más que un acto físico o emocional. Fue una rendición a una cobardía interior que nunca antes había enfrentado. Dijo que, durante años, sostuvo la idea de que merecía más. Lo cual estaba infravalorado. Pero comprendió, demasiado tarde, que quien no se valora nunca podrá reconocer el valor que recibe. Y lloró. Pero no con la esperanza de mudarse. Finalmente lloró. Por conciencia. Tomás la escuchó. En silencio. Con postura erguida y ojos fijos. Cuando terminó, él simplemente respondió que ya no sentía dolor. Hubo superación. Que la herida ahora era una cicatriz. Que su tiempo con ella había terminado. Y que, aunque todavía respetaba la historia que tenían, ya no veía lugar a ningún intento de reconstrucción. Dijo que no lo odiaba. Y eso fue peor para ella. Porque la indiferencia es la etapa final de la liberación. También dijo que conoció a alguien en los últimos días. Alguien que no reemplazó, sino que despertó algo latente en él. No había prisas, no había certezas, pero sí ganas. Y eso, solo eso, lo significaba todo. Isabella asintió en silencio. No impugné. Él no suplicó. Solo le agradecí por venir. Por escucharla. Y se despidió con un abrazo contenido. Cuando él se alejó, ella permaneció sentada unos minutos, mirando el cielo que empezaba a oscurecerse. Ese fue el final. Un final sin explosiones, sin gritos, sin llamamientos.
pero tampoco hay retorno. La semana siguiente, Thomas regresó a la empresa con un espíritu nuevo. Participó de una reunión donde lo invitaron a emprender un nuevo proyecto en el extranjero, con un plazo de 6 meses. Considerado, reflexionado y aceptado. Necesitaba un cambio de aires, ampliar mis horizontes. Cambió de apartamento, vendió muebles y se quedó solo con lo esencial. Entre las pocas cosas que se llevó estuvo el marco de la ventana. Y la carta que le escribió a Isabelle pero que nunca entregó. Una carta donde dijo todo lo que sintió antes de descubrir la traición. Nunca cumplió porque entendió que ya no necesitaba decir nada más. Que amar es también saber parar. Y que a veces detenerse es el acto más valiente de todos. Antes de embarcar, recibió un mensaje de una mujer que había conocido semanas antes, en un curso de formación. Marcela, profesora de arte, sensible, divertida, con una tranquilidad que contrastaba con el caos que había vivido. Ella lo invitó a tomar un café. Nada más. Un encuentro sin pretensiones. Y él respondió con una sonrisa en su rostro. Dijo que estaba a punto de abordar, pero que le encantaría tomar ese café cuando regresara. Quizás, por primera vez en mucho tiempo, estaba listo para escribir un nuevo capítulo, esta vez con páginas en blanco. Sin fantasmas, sin sombras, sin pasado escondido en tu bolsillo. Simplemente cierto. Y las ganas de volver a amar. La despedida de Tomás de la ciudad no estuvo marcada por grandes discursos ni ceremonias simbólicas. La maleta que llevaba era ligera, práctica y cuidadosamente pensada. No hay objetos que vuelan a pasado, ni cartas viejas, ni recordatorios físicos de lo que alguna vez fue. Conservó lo que necesitaba, incluido el marco de la ventana y algunos libros de cabecera, los mismos que siempre lo acompañaron en tiempos de transición. En el aeropuerto, mientras esperaba el vuelo que lo llevaría a los próximos 6 meses de trabajo en otro continente, sintió una extraña mezcla de ligereza y vértigo. No fue un escape. No fue un intento de borrar lo que experimentó. Fue simplemente la elección consciente de no ser más prisionero de lo que no podía cambiar. Afuera, la lluvia golpeaba los cristales con cierta insistencia, pero él se limitaba a mirar en silencio, como si el mundo empezara a ralentizarse por primera vez en mucho tiempo. Durante el vuelo leyó la mitad de un libro que compró el día anterior, una novela introspectiva sobre la pérdida y la reconstrucción. Se detuvo en una frase y se quedó mirando el texto durante minutos. El corazón sana a la misma velocidad con la que aprende a amarse de nuevo. Eso lo atravesó como una verdad íntima. No de olvidar a Isabelle, no de negar todo lo que vivieron, sino de admitir que el dolor ya no moldeaba sus pasos. Se convirtió en solo una página, dolorosa pero cerrada. Y eso, en sí mismo, fue liberador. Al llegar a destino, fue recibido por un pequeño equipo de la empresa colaboradora del proyecto. Lo alojaron en un piso sencillo y funcional, donde el silencio era constante y el tiempo parecía correr más lento. Allí, lejos de la familiaridad, encontró espacio para escucharse a sí mismo. La rutina fue productiva, desafiante y atractiva. Trabajó con profesionales de diferentes partes del mundo y, aun con diferentes acentos y ritmos, encontraron una rara armonía profesional. No eran amigos íntimos, pero había respeto y eso era suficiente. En su tiempo libre caminaba por las estrechas calles de la ciudad vieja, descubría cafés escondidos, leía en bancos de plazas desconocidas y, por primera vez en años, dormía sin sentir un peso sobre el pecho. Un día, en medio de uno de estos paseos, recibió un mensaje de Marcela. Dijo que había participado en una exposición con sus alumnos y que una de las obras se inspiró en una conversación que tuvieron en el café. Dijo que lo había extrañado, pero que entendía su época. Thomas leyó el mensaje con una leve sonrisa. Él respondió que quería ver la exposición cuando regresara y preguntó por el cuadro. Ella respondió con una foto. Era un lienzo abstracto, con tonos de azul y amarillo entrelazados, formando lo que parecía ser una espiral abriéndose. El título era Nuevo Comienzo. En el pie de foto, solo una frase, porque no hay camino de regreso donde ya no hay camino. Siguieron intercambiando mensajes a lo largo de los meses, sin prisas, sin cobrar. Hablaron de libros, de viajes, de arte, de pequeñas situaciones cotidianas. Allí crecía una complicidad, silenciosa y sólida, construida sobre la verdad y el respeto.
Tomás no se declaró, no prometió nada, pero poco a poco dejó claro que algo nuevo estaba surgiendo en el horizonte. Mientras tanto, Isabelle tomó otra dirección. Tras la conversación en el parque, inició un intenso proceso de autoconocimiento. Buscó terapia, recuperó el contacto con su familia, enfrentó miradas críticas, críticas veladas y silencios incómodos. Comenzó a involucrarse con proyectos de voluntariado en una institución que acogía a mujeres en situación vulnerable. No como una forma de redención barata, sino porque necesitaba darle un nuevo significado a mi propia presencia en el mundo. Empezó a escribir. Comenzó con mensajes de texto personales, arrebatos que nunca mostraría a nadie. Luego, crónicas breves, reflexiones sobre la culpa, el perdón, las elecciones. Una de esas tardes de escritura, la sorprendió una llamada telefónica. Era su padre, con quien no había hablado en meses. Dijo que estaba leyendo un texto publicado en una columna en línea, una crónica firmada por Isadora L. Dijo que había algo en ese escrito que parecía ser suyo. Y así fue. Isabelle publicó bajo seudónimo, no por vergüenza, sino por miedo a no estar preparada para ser escuchada. El padre, conmovido, se limitó a decir, «Estoy feliz de reconocerte de nuevo». Ella lloró después de esa llamada. No por tristeza, sino porque me di cuenta de que, poco a poco, iba encontrando partes de mí que creía haber perdido para siempre. En el 5º mes de intercambio, Tomás la empresa lo invitó a dar una conferencia sobre gestión emocional en tiempos de crisis. Dudó en aceptar. Nunca fue alguien que hablara de sí mismo en público, especialmente de temas íntimos. Pero él aceptó. Subió al escenario con manos temblorosas, pero con la mirada fija. Habló de cómo las grandes pérdidas redefinen nuestros contornos. Sobre cómo es posible reconstruir una identidad sin negar el dolor. Sobre cómo el amor no termina, simplemente cambia de forma. El auditorio quedó en silencio. Al final recibió una gran ovación. Una mujer de la organización se acercó y dijo, «Tus palabras fueron más honestas que muchas verdades que he escuchado en los últimos años». Él le agradeció humildemente y se fue sintiendo, por primera vez, que su historia no era solo suya. También fue un punto de apoyo para quienes todavía se estaban hundiendo. Cuando regresó al campo encontró el departamento vacío tal como lo había dejado, pero algo en su interior había cambiado. Ya no había sombras en las habitaciones. Había espacio. Y el espacio, ahora, significaba posibilidad. Marcela lo recibió con una cena sencilla, preparada por ella. Hablaron durante horas, se rieron, se emocionaron. No hicieron ninguna promesa, pero se miraron con una especie de ternura que no requería palabras. Al irse, dejó una nota sobre la mesa, «No sé qué somos, pero me gusta lo que somos». El domingo siguiente, Tomás regresó al parque donde se había despedido de Isabelle. Se sentó en el mismo banco. Observó el movimiento, las parejas, los niños corriendo. Cerró los ojos y respiró hondo. Se sintió completo. No inmune al dolor, pero fortalecido por él. Sacó su teléfono celular y le escribió un último mensaje a Isabelle, «No te guardo rencor. Te dejo donde debes estar, en el pasado. Espero que tú también encuentres tu camino». Presionó, enviar, y guardó el dispositivo en su bolsillo. Allí, bajo el cielo despejado, comprendió que la libertad no se trata de olvidar, se trata de dejar de desear que hubiera sido diferente. Y en ese preciso momento, se dio cuenta de que estaba listo para experimentar lo que estaba por venir. No porque lo necesitara, sino porque quería. Porque se lo merecía. Porque finalmente estaba en paz. Era principios de primavera cuando Tomás decidió abandonar el país una vez más, pero ya no por trabajo ni para escapar. Fue por elección, por puro deseo de cambio. Vendió el departamento, entregó los pocos muebles que quedaban, donó libros, cerró cuentas y, sin decírselo a mucha gente, se fue con una mochila y una nueva dirección en su pasaporte. Esta vez no se despidió de nadie, ni de lo que era ni de quién era. No iba a olvidar, sino a hacer espacio para lo que estaba por venir. Marcela siguió parte del proceso, sin pretender ocupar un lugar que no le pertenecía, pero, al mismo tiempo, sin renunciar a estar a su lado. Era una mujer que no exigía,
no suplicaba, simplemente se permitía estar donde tenía sentido. Y en ese momento así fue. En el sur de Europa, Thomas encontró refugio en un pueblo costero, donde las calles eran estrechas y los días parecían más largos. Trabajó como consultor remoto y, en su tiempo libre, escribía. Comenzó a registrar sus experiencias en pequeños cuadernos y luego empezó a publicarlas en un blog personal, que rápidamente ganó lectores en todo el mundo. No se presentó ni como víctima ni como héroe. Habló de nuevos comienzos, de reconstrucciones silenciosas, de los días en que el dolor aprieta de repente y de los que llegan con una ligereza inesperada. Sus palabras atravesaron a la gente porque no pedían lástima, pedían empatía. Y sin darse cuenta, se convirtió en un referente para quienes buscaban, en medio de la destrucción, un rayo de luz. Meses después, recibió un mensaje inesperado de un editor que seguía su blog. Querían transformar los textos en un libro. Al principio se mostró reacio, pero acabó aceptando. El proceso fue intenso. Revive todo, reescribe, reorganiza las emociones en el papel. Pero fue liberador. El libro se publicó el otoño siguiente con el título Lo que queda cuando todo se va. Y se convirtió, contra todas las expectativas, en un éxito. Invitaciones a conferencias, entrevistas, eventos. Pero Thomas mantuvo un perfil bajo. Rechazó apariciones en los medios. Prefería que sus palabras hablaran por él. Nunca mencionó nombres, nunca señaló culpables. Acabo de escribir. Y cuando escribió, sanó. Mientras tanto, Isabelle recogió los frutos del silencio que ella misma sembró. Se mudó a una ciudad más pequeña y empezó de cero en un lugar donde no era conocida. Intentó volver al mercado laboral, pero las cicatrices de su historia lo hicieron todo más difícil. La gente no conocía los detalles, pero su mirada tenía un peso que eliminaba cualquier intento de cercanía. Comenzó a impartir clases de escritura creativa en una escuela pública. Los estudiantes, adolescentes inquietos y hambrientos de expresión, eran su nuevo ancla. Contó historias, alentó la verdad, dijo que todos tienen derecho a cometer errores, pero que lo que define a una persona es lo que hace después. En casa vivía sola. Algunas noches bebía demasiado vino, otras escribía compulsivamente. Nunca volvió a involucrarse con nadie. No por miedo, sino porque entendió que había un agujero en él mismo que era demasiado profundo para ser llenado por alguien más. Necesitaba aprender a vivir con ello. Sus textos, antes ocultos, comenzaron a publicarse con su nombre real. Uno de ellos, Carta a quien fui, se volvió viral. No porque fuera dramático, sino porque era crudo. Dijo, traicioné a quienes me amaban, y no fue solo con otro cuerpo. Los traicioné con mi ausencia, mi cobardía, mi vanidad. Y hoy vivo con la medida exacta de lo que quedó, el silencio y un espejo que no miente. Fue compartido por miles, citado en artículos y utilizado en conferencias. Nunca ganó dinero con eso, pero sí algo más raro, la verdad. Y en medio del dolor, se reconstruyó. Daniel, a su vez, desapareció del panorama empresarial. Después de ser despedido sin justificación oficial, intentó recuperarse, pero su nombre hizo ruido. Se supo que había intentado replicar el mismo patrón con otra mujer, en otra empresa, y quedó expuesto por hacerlo. Los rumores sugerían que había abandonado el país, intentando empezar de cero en otro lugar. Pero nadie estaba seguro. Se convirtió en un nombre que la gente mencionaba con desdén en las conversaciones entre bastidores. El tipo de hombre que usa el encanto como moneda y descarta todo cuando pierde su valor. Isabelle nunca volvió a buscarlo. Borró el número, borró fotos, quemó recuerdos. No por ira, sino por comprender que él era solo el detonante. Fue su elección. Y las consecuencias también. Marcela continuó su vida con la misma serenidad de siempre. Continuó enseñando, participando en exposiciones, viviendo en equilibrio. No era una mujer que idealizaba el amor, sino que reconocía cuando algo era especial. Y con Thomas así fue. Cuando él le escribió diciéndole que quería que lo visitara en el pueblo donde vivía, ella no lo dudó. Llegó una mañana azul, llevando una pequeña maleta y un libro de poesía en las manos. Él la estaba esperando en el porche, con café preparado y pan recién hecho.
Se sentaron en silencio. Luego se miraron el uno al otro. Y se abrazaron. Y en ese abrazo había más que cariño, había descanso. En los años siguientes construyeron una relación sin etiquetas, pero llena de significados. Viajaban juntos, pero también sabían alejarse cuando necesitaban espacio. Se rieron mucho. Compartieron lecturas. Se tocaron delicadamente. Se amaban con calma. No hubo promesas de eternidad, pero sí presencia. Y eso fue suficiente. Una tarde, Thomas recibió una carta de Isabelle. Una hoja sencilla, escrita a mano. Ella dijo que había leído su libro. ¿Quién lloró? ¿Quién se rió? Eso dolió. Pero fue hermoso. Y que, a pesar de todo, estaba feliz de que él hubiera encontrado la paz. Te disculpaste una vez más, no por lo que causaste, eso ya se había dicho, sino por la versión de ti que él conocía. Finalizó diciendo que si alguna vez se encontraran por casualidad, le gustaría poder sonreír sin culpa. Él no respondió. Pero guardó la carta con cariño. No por nostalgia. Pero por respeto a lo que fue. La vida continuó. Con nuevos paisajes, nuevas historias, nuevos dolores y alegrías. Pero ahora, con una serena certeza, el verdadero amor no es el que nunca se equivoca. Es lo que sobrevive a la pérdida. Y lo que, incluso en silencio, sigue enseñando. Si has llegado hasta aquí, cuéntame, ¿qué te pareció esta historia? ¿Qué te marcó más? ¿Crees que es posible empezar de nuevo después de una traición? Comenta abajo, realmente quiero saber tu opinión. Y no olvides suscribirte al canal para más historias como esta. Aquí no apoyamos ningún tipo de traición, nuestra misión es mostrar cómo se puede destruir vidas, pero también cómo es posible reconstruirlas con verdad, respeto y coraje. Hasta la próxima.